Ahí sí. Entonces, como les decía, en esta clase lo que vamos a ver, el objetivo del día de hoy es seguir avanzando en los elementos de la comunicación y específicamente que usted pueda desarrollar y aprender algunos elementos fundamentales para llevar a la práctica estos tres elementos de la comunicación. ¿Se acuerdan que en la clase anterior yo le había explicado una teoría? La teoría era bien sencilla, que hablaba que del 100% de lo que hablamos, de todo lo que hablamos, había un 7 que equivalía a los aspectos. ¿A qué equivale el aspecto, el 7% de lo que comunicamos? Verbal. A lo verbal. Súper, Nico, muchas gracias. A los dos Nicos. Y había un 93% que usaban otros elementos, donde un 38% era paraverbal y un 55%, ¿cuánto era el 55%? No verbal. No verbal, exactamente. Entonces, ¿cuál es el análisis que había que hacer aquí al respecto? Y es de que cada uno de ustedes, cómo llevábamos esto a la práctica y cómo era consciente de esto. ¿Por qué? Porque un paso más atrás, con la asignatura, o más bien de lo que vimos en la clase pasada, de esta charla TED y de lo que analizamos de Omar Villalobos, que su charla era es posible lo imposible, que hace genio a los genios, y hablaba de distintos elementos, habían elementos comunicacionales que eran inconscientes y otros conscientes. Aquí la pregunta del día de hoy es, ¿cómo hacemos consciente el inconsciente? De distintas maneras y distintos ejercicios. Y estos ya son elementos que tenemos que empezar a identificar. Se recuerda que las habilidades sociales tenían 4 características, había una que era fundamental, y que lo vamos a identificar con esto. ¿Cuál era? Si yo le pongo esta imagen y le digo que tenga que ver esta película, ¿qué puede concluir usted sobre la habilidad social? ¿Qué estaríamos aplicando aquí de los 4 elementos? Esto debería salir así, ¿eh? Estos 100% evaluables. ¿Cuáles son los 4 elementos de las habilidades sociales? Excelente, Carla. Súper. Controlable, aprendible. Observable, aprendible, gestionable, se pueden controlar o gestionar. Relacionadas. Están interrelacionadas. Súper. Eso tiene que salir como mantra, como un verdadero mantra. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Que como dice muy bien Carla, primero, el primer elemento es que son observables, si yo puedo identificar algo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero en el aspecto de la comunicación. Vamos a aplicar los 4 pasos de las habilidades sociales, y por eso usted se las tiene que saber, nunca se las voy a preguntar en una evaluación, pero sí tiene que reconocerla. Lo que estoy haciendo ahora es el primer elemento, el primer paso de una habilidad social, que es identificarlas, observarlas, ver qué está pasando. Entonces, rápidamente, tenemos aquí este elemento, que son observables o que se pueden identificar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay una película que no sé si la han visto, pero es una peliculaza, que es El discurso del rey. Es una película que habla de la corona británica específicamente, donde el papá, en este caso de la reina Isabel, actual reina de Inglaterra, que es el hermano menor, de hecho, porque el hermano mayor abdica y no quiere ser rey, y él tiene que asumir una situación en contexto más encima de guerra, Primera Guerra Mundial, hay toda una situación bien compleja. ¿Cuál es el punto? Es que esta película se dedica 100% a los aspectos comunicacionales. Y cómo un profesor de teatro, más bien, que se dedica a la fonoaudiología, le enseña a este rey, que es Colin Farrell, es el que está aquí, que se ve como muy postura de rey, él es el rey de Inglaterra en este caso, que tiene una situación muy compleja para dar ciertas presentaciones o dar ciertos discursos frente a público, le costaba mucho, no era un buen orador y se identifica algunas cosas importantes, y es por ello que lo tiene que aprender a identificar. Y en paralelo, este segundo actor tiene, que es el profesor de teatro, le enseña ciertas técnicas, ciertas herramientas para enfrentar tanto desde el miedo, desde la oratoria, desde la fonética, desde los ejercicios musculares, para poder enfrentar este miedo a hablar en público y poder dar un discurso. Entonces, ¿cuál es la primera tarea complementaria que usted tiene que hacer aquí? Es ver esta película. De hecho, yo siempre voy a andar, mi tarea va a ser como vea tal película, nada más. Vea tal serie. Entonces, aquí hay 3 elementos a identificar. Primero, ¿cuál es la problemática o el desafío en este caso que tiene el actor principal? Es una bien concreta, que es común y que está sistemáticamente en nuestro contexto. La segunda es identificar los recursos que se enseñan para el actor.
¿Por qué es importante poder, que usted pueda identificar estos recursos? Porque así usted puede darse cuenta de qué elementos le sirven a usted para poder mejorar. Y lo tercero, ¿hay alguien que hable alemán aquí? ¿Hay alguien? ¿Algún compañero o compañera habla alemán? ¿No? ¿Nadie? ¿No? 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 ¿No hay alguien que hable alemán? Yo la creo, Catalina, por supuesto, yo la encuentro más que inteligente. Ay, Bastián me pone nieta. Lo entendí, lo entendí. Por supuesto que es lo más inteligente que hay usted. Niet Previeta. Súper. No, porque están viendo serie en alemán, si es por eso, si es por eso. Ya, súper. Perfecto. ¿Por qué les pregunto esto? Porque hay una escena que muestra la película específica, que si usted ve la película consciente, usted me hace caso y usted va a ser, ahora no hay consciente en ver la película y dice, ya me voy a sentar a ver la película, dijo el profe aquí, haciendo mis cosas, almorzando, cualquier otra cosa, desde el celular, en camita, con frío, voy a ver la película de El discurso del rey, se va a dar cuenta que no hay una traducción literal al español, porque la película que les dejé en ADK está en YouTube, de hecho creo que está en Amazon también, por si alguien la quiere ver en otra calidad, pero en YouTube está bien, y está en español, pero la parte en alemán no la traducen. Y en este caso Adolf Hitler comunica tan bien lo que quiere decir que las personas que están viendo, en este caso Adolf Hitler, en esta escena, pueden identificar el poder del mensaje y qué está diciendo sin entender su comunicación verbal, sin entender más bien su comunicación, lo dije bien, la comunicación verbal, es decir, los aspectos desde el idioma alemán. Sin saber alemán se podía entender lo que quería decir y el mensaje que quería transmitir. Eso lo permite hacer netamente algo o algunos recursos comunicacionales que están relacionados a lo paraverbal y lo no verbal. Primer tareita que hay que hacer y hay que ver, ¿vale? Segunda tareita que hay que ver y hay que hacer, para que lo anote. Ojo, sumamente importante, aquí hay el video, lo dejé en ADK, también lo puse aquí, a ver si alguien quiere ver desde la PPT, lo puede ver directo, y aquí le dejé el link de YouTube directo también. Y es ver a este comediante stand-upero, stand-up comedy Felipe Abello, me imagino que lo conocen, ¿cierto? Lo habrán visto alguna vez, pececillo, y utiliza distintos recursos, pero a mí me interesa mucho esto porque el Felipe Abello lo que hace, en este caso, en este ejercicio, y usted me interesa que lo pueda identificar, específicamente este show, bueno, el stand-up comedy en general usa muchos recursos muy importantes de la comunicación, la oratoria, y resalta y le saca mucho al jugo algunos elementos como los recursos de la historia, el storytelling, experiencias personales, algunos recursos de la comunicación en sí, y de los elementos paraverbales, y así sucesivamente. Entonces, primero identificar cómo resalta la experiencia y las situaciones. Hay un elemento no verbal que utiliza mucho él y que identifica muy, muy claro. Lo segundo es identificar algunos elementos del paralingüístico que este personaje y los stand-up, pero en general lo utilizan. La comunicación paraverbal es un recurso totalmente clave para todo esto. Y si se habrá dado cuenta de las clases del profe también, sigue como la misma lógica. ¿Y qué recursos no verbales utiliza el stand en su stand-up comedy, en este que está acá? Si usted nuevamente, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Habilidad social, comunicación, observar. Identificar lo que está haciendo él para ver si yo lo puedo hacer o puedo mejorar. O mira, no era consciente de lo que hacía y ahora sí soy consciente. Lo voy a adquirir y paso al número 2 del segundo elemento de la habilidad social, lo voy a aprender porque lo sé identificar. ¿Vale? ¿Dudas hasta ahí? ¿Ninguna? Vale, perfecto. Todo el material acá está subido también el material en ADECA. En este caso, hago rápidamente repaso. Aquí, mire, te lo voy a cerrar. Aquí dice discurso del rey, discurso de rey en el caso. Ahí está la película, stand-up, ahí está acá abajito, acá. Ahí está listo, por si acaso, por si alguien lo quiere revisualizar. Está ya subido en el material en la clase. Entonces, por favor, revise ese material porque es muy entretenido, sirve para identificar algunos elementos y usted puede ya dar claro algunos elementos fundamentales dentro de la asignatura. Perfecto, vamos a contenido y materia. Rápidamente, no voy a dar, ¿para cuándo es? Para el momento que usted quiera. Idealmente de aquí al próximo viernes lo tenga visto. Ojo, esto desde ya voy a aprovechar de aclararlo, Creo que no lo dije, pero lo voy a decir de manera implícita, ya que Nicolás me pregunta tarea. No, no es tarea. Vuelvo a insistir.
Entiéndase que la tarea evaluada, así como que yo voy a hacer, si pasar lista, a ver, Nicolás trajo la tarea, no, no le voy a preguntar, ¿vale? Esto es netamente complementario. Si usted quiere desarrollar un buen discurso, un buen pitch, yo le recomiendo que vea estos dos elementos, porque así usted puede observar esto. Si alguien no lo hace, no pasa nada, no pasa nada, pero la mayoría que no lo realiza tiene menor nota. Correlacionalmente funciona y se da esa situación de manera muy constante. Entonces, ¿qué le recomiendo? Que lo vea, idealmente que lo vea de aquí al viernes, estos dos. La película dura como 1 hora y media, un poquito menos, y este igual dura como 40, 50 minutos, este show. Son shows cortitos. Entonces, por favor, esto es un trabajo autónomo, es un trabajo 100% asincrónico, totalmente autónomo, no es necesario entregarme nada, estas preguntas probablemente les voy a hacer que lo puedan identificar en clase, lo puedan socializar o compartir, si alguien lo vivió y lo compartió, pero no voy a pedir nada evaluado al respecto, es un material 100% complementario, ¿vale? No sé si aclaré la duda, Nico. Sí, profe, gracias. Profe, ¿cuánto dura el video? ¿Cómo? ¿Cuánto dura el video? ¿Cuál video? El de Felipe Abello. Como 50 minutos debe durar. 50 minutos, 50,5. Ah, ya. Es netamente complementario para que usted lo pueda realizar. ¿Vale? Entonces, queda claro, ¿cierto? ¿Sí? Nico, no sé si Nico se vuelve a aclarar el agua. Sí, profesor. Después me van a entender por qué es importante ver esto, ¿eh? Que yo lo que hago ahí, invierto la clase. Entonces, lenguaje verbal, lenguaje no verbal y algunos elementos de la paraverbal, que es lo que vamos a ver el día de hoy, y algunos conocimientos importantes que usted tiene que tener presente al momento de llevar estos elementos prácticos. Ojo, 2 puntos pilares importantes, pero lo anoten en su cuaderno. Pilar número 1, todos los elementos que vamos a ver ahora, más bien, los elementos de la comunicación, lenguaje verbal, lenguaje no verbal y paraverbal, son desde la perspectiva práctica, no es de la lógica de la perspectiva del lenguaje y comunicación, desde la asignatura, si se acuerda desde el colegio, de algunos identificadores importantes. Los vamos a ver 100% prácticos. Hay definiciones teóricas, pero yo todas las sugerencias y todos los tips, yo empiezo ahora a dar, hoy día de aquí en adelante es la jornada de tips. Haga esto, fíjese aquí, cambie de acá. Muy estilo coach. Así como casi que entrenador de deporte o de fútbol. ¿Vale? Entonces, primer pilar importante. Segundo, el pilar importante es de que estos elementos yo siempre se los voy a poner desde el contexto, cuáles son los más relevantes o qué elemento usted tiene que identificar para hacer una buena calificación final o un buen elemento práctico. Si alguien hace un live, tiene que hacer un video de Cercotec, tiene que presentar un modelo de negocio, tiene que hacer su presentación de administración, que es muy probable que la profesora Lisette se los pida, si es que esta sección es con la profe Lisette, se van a dar cuenta de la importancia de identificar algunos elementos claves, ¿vale? Entonces, vamos con el primero, el tema del lenguaje verbal. El lenguaje verbal se caracteriza en este caso por utilizar solamente el lenguaje escrito u oral. En este caso, yo les mencionaba que en lo que es escrito o la expresión escrita no lo vamos a abordar, sino que nos vamos a ir un poco a lo oral o hablado, pronunciado, dicho, ¿vale? Expresado desde mi boquita, lo que quiero decir, cómo decirlo. Y aquí acuérdese de 2 elementos importantes. ¿Cuántas palabras puedo decir? Pregunta que ya analizamos, no lo vamos a refundar. ¿Y cuántas palabras, es decir, cuántas palabras puedo decir en un minuto? ¿Cuántas palabras puedo pensar en un minuto? ¿Vale? Y cómo desde esos 2 elementos se construye el lenguaje verbal. Primer punto, entonces, desde dentro de la estructura de la comunicación, desde el lenguaje verbal, podemos ver algunos elementos importantes que están relacionados. Más bien, ¿qué presenta el lenguaje verbal? Tenemos el emisor, o más bien la estructura de la comunicación. Tenemos el emisor, el receptor, el mensaje, el contexto, el canal y el código. No voy a profundizar en definir cada uno de ellos, no están porque no es la intención de ahora. Pero le hago 2 preguntas. De los 6 que le acabo de decir ahora, en una presentación, en una presentación de negocio, en una presentación de asignatura de administración, en la defensa de algún tema, en la presentación de su live, de una grabación por Zoom o algo, ¿cuál es el más importante de todo lo que está aquí? ¿El emisor, el receptor, el mensaje, el contexto? Emisor, receptor,
mensaje, contexto, canal o código. Antes de ir al lenguaje de señas, que es una excelente pregunta lo que pregunta la Cata, déjame cerrar, déjame cerrar esa idea y te lo menciono. La verdad tengo la duda, Cata, no estoy seguro. Lo voy a revisar. Me dicen por aquí, el mensaje, la madre, la Carla, el mensaje, el receptor y el mensaje, el mensaje, el mensaje. Vale, vamos a ir definiendo o sacando desde el elemento práctico, desde netamente un caso situacional. Estoy yo, profesor, o yo, Felipe, y ustedes son los... Piensen lo siguiente, esto es una presentación de negocios. Yo voy a presentar mi idea de negocio que el día de hoy voy a vender tazas. Hola, voy a vender tazas el día de hoy. De Laja, para los que son de Laja, aquí tengo una taza del barrio comercial de Laja. Voy a vender tazas y cada uno de ustedes son inversionistas, personas con mucho dinero, cada uno de ustedes que van a decir, según mi pitch, me van a escuchar en un minuto en esta presentación, si invierte o no invierte. Póngase en ese contexto. Para los que están emprendiendo, para la que tenía, ahí se me olvidó, creo que era la Camila que tenía el negocio de la venta del arte, que pinta. Para el compañero que vendía celular y tiene un negocio de celulares bien grande por Instagram. Para los compañeros que están emprendiendo, para la que tenía estilo Shark Tank, te agradezco Martín, iba para allá, estilo Shark Tank. Póngase en ese contexto, obviamente en el contexto de la expresión oral y escrita, nuestra intención obviamente es mucho más amplia, pero yo ¿qué estoy haciendo aquí? Y hago este paréntesis, póngame mucha atención en esto porque es relevante, yo lo estoy enfocando netamente en un aspecto práctico comercial. Obviamente la expresión oral y escrita es bien amplia, pero en los aspectos comerciales me voy en profundidad a lo que estamos haciendo desde la perspectiva de la presentación, desde la oratoria, desde la comunicación de yo hacia afuera, ¿vale? Entonces, cierro paréntesis. Tenemos esta situación, Shark Tank, yo estoy presentando una idea de negocio, voy a vender tazas el día de hoy, el amigo que vende celulares, este estilo. Tengo un emisor. ¿Quién es el emisor? ¿Quién es el emisor de esta presentación de negocio? Vaya interactuando, ¿ah? Yo, gracias Martín, el día de hoy. Vaya prendiendo el micro si quiere. Usted, gracias por usted. Me siento tan viejo, no me diga usted. Póngame tú, Felipe, no va. Sí, no estoy tan viejo. Como que me dicen, tío, oiga, tío, tengo una duda. Oh, me matan. Perfecto. El emisor soy yo. Perfecto. Receptor. ¿Quién es el receptor en este caso de esta presentación de negocio? Usted, los inversionistas. Mi mensaje. ¿Cuál sería mi mensaje? ¿Cuál La es el taza. mensaje? Vender taza. Y mi pitch de negocio de vender tazas. El día de hoy traigo la mejor taza 3000. La mejor taza que puedes ver. Porque esta taza calienta el agua sola. De hecho, miren, esta taza no, sin electricidad, solamente tiene aquí un dínamo abajo que al momento de que yo le haga así, se genera una energía en esta taza de manera interna y con esa taza se calienta el agua sola. De hecho, te ahorras el hervidor. Pero sí la taza tiene que estar en movimiento porque el dínamo te permite eso. Oye, ¿cómo está mi idea de negocio? Está buena, ¿no? La dejo ahí. La dejo ahí. La dejo ahí para el que quiera hacer taza. ¿Viste cómo tiré una idea? Toyento, número 0, para que vea. Bueno, lo va a aprender conmigo. Ya sé de qué se trata mi elevator pitch. Ya tiene una idea para Madeleine. Excelente. Precio, todavía lo estamos evaluando. Y es por eso que ustedes inversionistas les pueden enseñar en qué consiste. Oye, puede ser que eso funcione o no funcione, lo acabo de inventar. Bueno, ¿cuál es el punto? Ese es mi mensaje, contexto. Y aquí ya entramos en tierra fina. Contexto. ¿Cuál es mi contexto de lo que acaba de pasar? ¿Cuál es el contexto? Agradezco la interacción y la participación activa del día de hoy. Pero ¿cuál es el contexto? Oye, esto es lenguaje, ¿eh? La venta. ¿Cómo? La venta. ¿Ya? ¿Vender? ¿La venta? ¿Alguien tiene la claridad de cuál es el contexto? Dejémoslo ahí. Canal. ¿Cuál es nuestro canal? Sigamos. Claramente un Zoom virtual. Con cámara en este caso. Ustedes como inversionistas cámara apagada. Yo con cámara encendida en la cual me pueden ver aquí. Hola, hola. Perfecto. Perfecto. Ese es el canal, el medio en el fondo del cual tengo la comunicación. ¿Y el código? ¿Cuál sería el código? Español. En este caso el español.
pero es el uso del lenguaje o cuáles son los recursos del lenguaje que estoy utilizando para poder comunicar. Bajo eso, Normal y no normal. en este caso, súper. En este caso, como dice muy bien ahí el vice, el lenguaje, como dijo, no creo si lo dijo el José o el Leo, pero específicamente los elementos del código tienen relacionados a las palabras que yo voy utilizando, en este caso el español, y cuál es el recurso que uso de palabras para el español. Contexto. El contexto estamos relacionando una presentación de negocios, un emprendimiento en el cual yo estoy en una de las partes presentando algo, ustedes quieren invertir en mi negocio, ¿vale? Obviamente, si esto yo lo pongo en la literalidad del lenguaje de comunicación, es mucho más hay un trasfondo mucho más profundo. En el contexto me refiero también al espacio, lugar y tiempo. Exacto, mira, justo lo que estás poniendo la madre lo voy explicando ahora. El contexto tiene que ver no solamente en la situacional de lo que estamos, que es una presentación de negocio, sino que son los lugares y los tiempos. Gracias, Madeleine, por el aporte. Si nos vamos en profundidad, tiene que ver con eso. Momentos específicos, en qué tiempo lo estoy haciendo y con quién estoy o el lugar. Obviamente en la presencialidad hay un contexto súper claro, una sala de clases, por ejemplo, un auditorio de negocio, en este caso, un contexto de Zoom en un momento sincrónico con tiempos específicos. De estos 5 o 6 que hemos visto, vuelvo a repetir, y hemos hecho un repaso de un ejemplo real, yo presentándole la taza 3000, la taza que yo al hacerle movimiento se calienta sola el agua. ¿Cuánto? Oye, qué buena idea. ¿Cuáles son los más importantes? Hay 2. En este contexto, el código dice la Cata, perfecto, se dan cuenta que ahora vamos cambiando un poco, el código. ¿Cuál es el más importante? O hay 2 muy relevantes. Obviamente, para elementos verbales yo tengo que considerar de esta estructura comunicacional, tengo que considerar, en este caso, los 6, obviamente. Tengo que tener muy claro los 6. Pero en el contexto comercial hay 2 que yo siempre tengo que tener muy, muy presentes. ¿Cuáles son esos 2? Con todo lo que hemos visto. O más bien, cuando usted tenga su pitch de negocio, cuando usted haga su pitch y su idea de negocio, ¿cuál es los 2 que debería preocuparse? Voy El viendo mensaje y el canal. el mensaje y el canal, dice la Cami, perfecto, el Bastián dice el mensaje, la Carla dice el receptor y el mensaje y código, dice el Leo, emisor y receptor, perfecto. Miren, 2 que son más relevantes y que algunos han coincidido muy bien, muy, muy bien. El primero, que es sumamente importante y que ha sido bien, bien considerado, lo voy descartando más bien. Emisor, obviamente yo tengo el control, es relevante, sí, es necesario, tiene que estar presente, pero no es fundamental para un buen cierre de negocio, ¿vale? Les voy a explicar enseguida por qué. El receptor, sí, uno de los más importantes es el receptor. Entendiendo el receptor no como la persona que me escucha al otro lado, entendiendo al receptor desde la perspectiva comercial, desde una presentación de negocio, como la persona con la persona que toma una decisión y que yo busco o convencer o busco generar algo al respecto, busco generar una reacción. Entonces, ¿qué es importante esto? Que tengo que saber quién es el que me está escuchando, entonces, identificarlo y caracterizarlo. Es decir, ¿quién es en este caso, quién es mi inversor? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Por qué? Porque mi discurso va canalizado a ese receptor. El discurso, sí, miren, y el ejemplo que yo siempre tengo es que, por ejemplo, cuando yo hago esta misma clase para las vespertinos, que son personas que ya trabajan, tienen experiencia, de hecho la mayoría son mayores que yo, en este caso, y le hago clase en la noche y hago la misma asignatura que a los de primer año, para los comerciales de la noche y del día. La misma asignatura. Pero el receptor que me está escuchando es totalmente diferente. Es tu público objetivo, tu target. ¿Alguien ha escuchado el público objetivo en marketing digital, en redes sociales, en la venta por redes sociales? La segmentación, mi público, mi receptor. Ah, ¿Qué pasó, Nico? nada. El receptor que me está escuchando es totalmente diferente. Miren, un ejemplo también que funciona mucho es de que yo pueda decir algún mensaje que ustedes me entiendan y que lo uso en otro target, en otro público, y el otro público no me entiende y viceversa. ¿Qué palabra podría utilizar que usted sabe que alguien no me pueda entender o no me pueda escuchar o no entienda? No verbal. No, una palabra. Por ejemplo, miren,
que lo uso con los de la noche. Y me ha pasado cuando le he hecho clases a personas mayores, en este caso, por ejemplo, ¿alguien sabe lo que es un malón de aquí? ¿Un qué, profe? ¿Un malón? ¿Nadie sabe lo que es un malón? ¿En serio nadie sabe lo que es un malón? Me siento tan Una viejo. pelota, po, ¿no? Un balón, una pelota. No, No. no es balón es con M, malón. Ah, ya. Ah, no sé entonces. Malón. Un balón. ¿Cuál es más malo? Y todos así ¿Neta? sorprendidos. Así que, ¿qué es un malón? ¿Algo que produce desorden? No, no sé. Ya, pero mire, le hago la invitación. Pregúntele a alguna persona mayor, ojalá sobre 40 años o sobre 50, y le pregunte, oye, papá, mamá, abuelito, tía, ¿qué es un malón con M? ¿Un malón? Ya, eso es importante. Y mi hija, fíjate el poder de una palabra. El poder de una palabra. ¿Cómo yo diría malón en esta época, por ejemplo? Ya, no me voy a ir a esta época porque puede ser que yo no lo sepa. Un carrete. Un carrete. ¿Cómo se diría carrete? Una fiesta. Un, ma- un mambo. Fiesta. Un mambo. Oh, tenemos un mambo hoy día. Un mambo virtual con los compañeros. Puede ser un mambo. ¿Sí? Una junta. Una junta. La previa. Una misa clandestina. Una misa, claro. Mira, ahí hay otro ejemplo. Entonces te das cuenta que desde el poder del lenguaje, ciertas personas lo entienden y ciertas personas no. Entonces, si yo estoy hablando en mi negocio, el Vicente sí, ¿qué pasó con Vicente que le dejé visto? No es que escriben a veces muy rápido, dice, entonces me pierdo. El balón, sí, es una fiesta. Gracias, sí, Vicente, no lo voy a dejar el visto, disculpe. Vicente, sí, es en este caso, era una fiesta, se refiere, ¿vale? Pero si tú le dices a una persona de 50, 60, cuando era joven, hace un par de años atrás, aunque es un dato nomás, pero decían malón, y las personas todos entendíamos que era malón. Lo mismo pasa con carrete, lo mismo pasa con ciertos códigos, ciertas palabras culturales que son transgeneracionales o que son generacionales, y que según la generación etaria se puede identificar o no, ¿vale? Malón igual Jamaica, ¿no? Un holgorio. Ahí, bueno, ahí hay otras perspectivas y otras palabras. Pero si te das cuenta, si yo estoy haciendo una recepción de negocio y mis inversionistas son jóvenes, yo no puedo decir malón. Porque, ¿qué pasa si yo les digo, esta tasa será lo mejor para tu malón? Y todos, ¡cuac! ¿Qué es malón? No entiendo. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí hay dos puntos importantes. Y aquí yo ya le doy la clave para que usted identifique cuál es la segunda palabra o el segundo concepto de los elementos del lenguaje que son relevantes. ¿Cuál es? Lo soplé literalmente. Uno es el receptor, y entendiendo que el receptor es lo más importante en una presenta, desde el lenguaje verbal, ¿cuál sería el segundo elemento más importante? De lo que el mensaje o el código. Uy, aquí empieza la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre código y mensaje? Esto es como estoy haciendo casi el repaso de lenguaje castellano, ¿ah? O castellano, o como se llame. Es que, o sea, el mensaje va a ser el mismo para los dos, lo que va a cambiar va a ser el código o la manera de decírselo a las personas, porque al final el mensaje es el mismo. Excelente. Te agradezco, Cata. Excelente. Excelente. De hecho, tienes toda la razón. El elemento clave en esta situación, por ejemplo, es el receptor, saber quién es la persona que me está escuchando y el código de la persona. Es muy, muy importante. Les doy un caso muy claro que me ha pasado a mí, porque en mi caso yo trabajo en una plataforma educativa para el extranjero, trabajo para Perú, y trabajo con gente de Perú y de Costa Rica. Y en Perú, por ejemplo, dice, oye, hay harta chamba. ¿Alguien sabe lo que es chamba? Plata. No, no es plata. Un Pega. trabajo. Trabajo. Es trabajo, es pega. Y aquí en Chile se dice pega y allá se dice chamba. Entonces, ¿qué pasa? El mensaje es el mismo, trabajo, hay harto trabajo, pero existe un código que es relevante. Y si yo sé utilizar bien ese código, bueno, y así hay un montón de palabras que pasan, tanto y sigue siendo española, y aparte que es muy latino darle como bendecir todas las palabras con distintos códigos o ciertos dialectos culturales. Entonces, el chilenismo es muy presente. Entonces, ahí en ese sentido, si yo tengo un receptor que es de otro país, no puedo decir cachai, porque nadie va a entender lo que es cachai. Por ejemplo, no puedo decir al tiro, porque nadie va a entender el concepto al tiro.
debería decir, ¿cuál es el sinónimo de al tiro? Ya. Inmediatamente, enseguida, para que se entienda, ahora ya. Pero si tú le dices, por ejemplo, a un extranjero, le dices, no, perfecto, yo lo hago al tiro, la persona piensa que tú vas a disparar al tiro. Al tiro, al tiro, al tiro. Si me voy a una contracultura o una cultura mucho más lejana, imagínense lo siguiente. La literalidad, por ejemplo, en Japón o en China, y no me crea a mí, búsquelo en cualquier otra red social o en YouTube. En Japón, si tú dices voy llegando, la persona entiende, o llego en un segundo, o no, estoy en un minuto ahí, la persona entiende que tú estás en un minuto. Reloj, un minuto. Y yo ya sé que se viene recién saliendo de la ducha, a la chilena, a la latina. No, si estoy en 5 minutos, y él se está recién despertando. Lo sabemos. Entonces, hay una situación importante sobre el código y la interpretación de ese código y el receptor. ¿Quién es la persona que me está escuchando? Entonces, si yo le entrego vendo tazas a ustedes, mi super taza 3000 que enciende agüita calentita, enciende agüita calentita, calienta agüita solita sin necesidad de estar enchufado porque tiene un dínamo y eso calienta el agua. Eso yo se lo transmito a ustedes, en este caso en mi pitch, preocupándome de dos elementos, receptor y el código. Receptor y código. Si es un proyecto Cercotec, un fondo comercial, ¿de qué tengo que preocuparme? De un código formal, en este caso, o de las palabras que utilizo, y el receptor respectivo al tema. Si en mi presentación de administración, ¿quién es el receptor quién me va a evaluar en administración? ¿Quién me va a evaluar en administración? La profe. La profe. Entonces, ¿a quién le hablo? ¿Con qué tono? ¿Y con qué grado de profesionalismo? A la profe. Sí, es súper lógico. Y ya conozco que la profe Lisette es bien exigente, que pide esto, que hace preguntas súper concretas y se preocupa de estos detalles, y además hay que tener una presentación linda. Entonces, yo preparo toda mi presentación en base a mi receptor. Yo utilizo los códigos, cuando yo tengo claro mi mensaje, utilizo los códigos referente a lo que ella quiere decir. Y va a evaluar. Entonces, del primero, ¿cuáles son los dos más importantes? Con este magno ejemplo. Receptor código. El receptor y el código. Entonces, cuando usted tenga que hacer un discurso en la cual lo voy a tener que evaluar yo, ¿de qué se tiene que preocupar? Esto está quedando grabado y aún así tengo estudiantes que se equivocan. ¿De qué se tiene que preocupar? Del código y del receptor. Y el receptor soy yo, Usted. y el código relacionado a la asignatura, ¿vale? Entonces, primer elemento, check, para que usted tenga presente. Segundo, lenguaje no verbal. Y en el lenguaje no verbal, entendiendo el lenguaje no verbal, que es el proceso comunicativo no hablado. Y aquí hay distintos elementos que se destacan, que está la kinestésica, o la kinésica en este caso, la proxémica, la icónica, todo lo que son los elementos de los iconos referentes, las señales y el lenguaje gráfico, que son algunos elementos que nosotros entendemos como tal. Ojo que no voy a definir cada uno de ellos, yo me voy a centrar en lo que vamos a estar en el contexto de ahora, pero son dos puntos relevantes en el contexto de la oratoria y en las presentaciones. El primero tiene que ver con los elementos kinésicos. ¿Qué le pasó? ¿Alguien está bostezando o se está quedando dormido? O lo segundo es el elemento proxémico. Ya, en las presentaciones presenciales, en este caso, la proxémica era súper importante porque son las distancias entre las personas y hay 4 etapas de la distancia, de la proxémica en este caso, donde podemos poner la zona íntima, la zona social y así sucesivamente. En este caso, en el caso de la distancia, pierde un poco de sentido porque no lo estamos aplicando. Pero en los aspectos comunicativos y de grabación, que vamos a hacer ahora y cómo se va a evaluar este elemento, tenemos los elementos kinestésicos. Y aquí pregunta, ¿cuáles son las partes del cuerpo que más comunican? Ya se lo enseñé. 3 partes del cuerpo que más comunican. Rostro, brazos y manos. El rostro, los brazos y las manos. Y por eso usted siempre va a ver las clases del profe. Yo nunca voy a hacer una clase aquí, mira, así. ¿Ven la cámara, no? Sí. Y si usted ve aquí un profe o alguien que le esté haciendo clases como aquí, hablándole a la cámara, en estricto rigor no está respetando estos elementos. ¿Por qué?
Porque el rostro es una parte de del cuerpo que más comunica. Si yo me voy por acá y la distancia correcta es esta, que aquí es más o menos donde hago clase, entonces ven mis manitos, mis bracitos y el rostro. ¿Por qué? Porque son las partes del cuerpo que más comunican. De hecho, bueno, independiente si hay otra situación docente, ahí no me compete, pero piensen lo siguiente, piensen un podio en un escenario. ¿Hasta dónde llega el podio? Hasta aquí. Y te tapa aquí, te tapa el podio. El podio te tapa aquí y tú puedes ver rostro, manos y brazos. Un discurso presidencial, un discurso de otro tipo, siempre hay, y aquí ponen el cuadernito, a ver, toman el cuadernito o el discurso, lo ponen aquí y lo van leyendo, y tú puedes hacer esto. De hecho, por eso está este gesto. Estimados estudiantes, el día de hoy, ¿se dan cuenta? Estos elementos, ¿por qué? Porque son las partes del cuerpo que más comunican. Vuelvo a hacer otra pregunta, ¿ya? Y de hecho, ven esto, ya, y aquí yo le agrego un tips importante, que no lo tenemos armado. Aquí dice el Fernando, el Feña, yo cuando daba discursos no se me veía la cara, nomás, estoy chiquitito. Oh, bueno, ahí importante, es que ahí, mira, de hecho, Fernando, tú mencionas un punto sumamente importante, porque en el mundo digital, o en el contexto que estamos ahora, el encuadre toma mucha relevancia. Le voy a explicar rápidamente qué es lo que es encuadre. El encuadre es cómo me ve la cámara, cómo se ve en la cámara. De hecho, hay 4 tipos de encuadre, o 5 si agregamos el plano americano, pero son distintos tipos de plano. Un plano general, que es un plano que se ve el cuerpo completo de la persona. Esto no está en ninguna presente, así que no, de los planos general. Un plano medio, que es por aquí, donde el plano medio es como desde la cintura o cadera hacia arriba de la persona. Un primer plano, que es aquí casi la cabecita, y un primerísimo primer plano, que es casi que aquí me están viendo, bueno, estoy exagerando un poco, pero es por acá, ¿vale? Y hay también un plano americano, que es como de la canilla hacia arriba, pero no, eso ya es más como aspecto audiovisual, pero ¿a qué voy? Que las grabaciones que cada uno de nosotros, un correcto ejercicio de la clase, un correcto recurso de la presentación audiovisual, es utilizar un plano medio, que yo me pueda ver, que cada uno de ustedes pueda ver desde la cadera hacia arriba. De hecho, eso está en la pauta de evaluación. Si alguien se me graba por aquí y habla así, yo desde ya le descuento puntos, porque no le veo los brazos, por ejemplo. O si a alguien, por ejemplo, se le corta la cabecita, como estoy acá, ¿ven mi cabeza cortada? Eso también es un error. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la parte del cuerpo que más comunica de acá arriba? Pregunto. El rostro. Entonces el rostro no puede estar cortado, obviamente. Entonces, un concepto importante, que usted igual se tiene que fijar en lo audiovisual, es de que tiene un concepto que se llama aire. Y dar aire es hacer esto. Mire, yo siempre parto mi clase, me acomodo, estoy aquí, hola estudiantes, ¿cómo están? Qué bueno que están, me acomodo. ¿Qué es lo que hago? Me alejo un poco del compu, tengo un mouse inalámbrico, me alegro para acá, y hago esto, mira. O pongo un bracito de mi cámara, o pongo una cuarta. Cuando grabo videos con cámara, y ahí le pongo un poco más de color para YouTube y todo, hago una cuarta. ¿Por qué? Porque este concepto de esta cuarta es dar aire. ¿Y qué es dar aire? Es de que mi cabeza no se ve cortada, y si yo muevo mis manos, vea mis manitos, no se me van a salir las manos, ¿cachai? ¿Esto por qué? Porque desde la cabeza di aire, obviamente estoy parado recto, postura recta, derecho, miro cámara central, de hecho mi cámara está un poco hacia abajo, la debería enderezar un poquito, la subo un poco, miro cámara, estoy aquí, doy aire, perfecto, y aquí hago mi presentación. De hecho la debería bajar un poco, por ahí. Ahí. ¿Vale? Todos esos elementos son importantes para hacer una grabación. ¿Por qué? Porque las partes del cuerpo, kinésico, de la parte kinestésica de mi comunicación no verbal, son las que más comunican. Y de hecho aquí llegamos a un elemento que vamos a ver en la próxima clase, que se denominan los gestos batuta. Los famosos gestos batuta, que son ciertos movimientos que son necesarios realizar con mis manos, cuerpo y brazos para yo generar algún mensaje importante, que es la comunicación no verbal en sí. ¿Vale? ¿Cómo vamos hasta ahí? Le he dado como 10 tips de grabación en la evaluación, ¿eh? De hecho, esto se ve un poco intrínseco. De hecho, si alguien sigue en alguien Twitch,
La mayoría siempre está sentado atrás. Yo no tengo asiento gamer, pero su silla gamer, juego, audífono, micrófono, y siempre está como aquí, mira. Y siempre se le ven lo mismo. Brazos, y si está jugando para el lado y tiene cámara acá, y él juega nomás, juega, y saluda a la cámara y vamos a hacer esto, y está jugando, pero o esconde las manos o las sube, pero está aquí. Pero se le ve siempre el rostro, hay aire, acá arribita, brazo, y acá. Y después se ríe y hace esto, ¡oh, fallé! O lo vamos a intentar de nuevo y empieza a jugar nuevamente. Para los que ven a alguien en Twitch o algo, se ríen, ven a algún especialista o de lo que sea, se das cuenta que usa el mismo recurso. Sentado, de hecho. Tú podrías grabar hasta sentado de pie, pero sigue el mismo principio. Porque las partes del cuerpo que más comunica son el rostro, las manos y los brazos. ¿Vale? Entonces, aquí rápidamente vamos a hacer una respuesta. ¿Por qué es tan relevante esto? Y aquí hago una votación bien sencilla. Atento a la pantalla. Atento a la pantalla, porque acabo de hacer una votación para que usted pueda votar rápidamente. La cara de aparecer en su Zoom, en su pantalla. Llevo 6 votos, 7 votos. El 55% de la comunicación representa a contenido que ya vimos. Repasado, recontra reformulado y identificado con lo que estamos ahora. Vamos con la respuesta. Llevo 23 de 31. Probablemente el que se está lavando los dientes mientras escucha la clase del profe debe estar ahí atento o atenta. Al momento de la pregunta, el contenido desaparece de la mente. Martín, no entendí. Ah, al momento que yo lanzo la pregunta, ¿te refieres? ¿De ahora? Sí, ¿sabes por qué? Porque es práctico. Se me fue todo, sí, porque es práctico. Es 100% práctico, Martín. Por eso yo le digo, muy insistente, si alguien se ha sentado a escucharme aquí, súper sincero, a escucharme, no, el profe es entretenido, así que estilo podcast lo pongo en el celular mientras hago aseo, hago la cama, lavo los dientes, voy a hacer estas cosas, se va a dar cuenta que a la larga, al llevarlo a la práctica, le va a costar mucho. La mayoría lo saca, pero no en una calidad y un óptimo desarrollo de la habilidad. Así que siéntese y trabaje. Dale, tengo las respuestas 28-31. Hay 3 que están dando, o se me quedaron dormidos. Yo me estaba duchando. Gracias, Alejandra, por la sinceridad. Pero le invito ahora que ya se duchó y está lista, ponga atención en estos detalles, los tiene que anotar. Perfecto, no espera a nadie más. Miren, del 55% de la comunicación representa, del total de la comunicación, primera presentación que vimos, este porcentaje, este gran gráfico, primero, el 79% dice que representa lo no verbal, sí, que es la correcta. 3 me dicen que es verbal y 3 me dicen que es paraverbal. Estimados, estimadas, mis compañeros, estudiantes que están aquí, de estos 6, por favor, del 100% de la comunicación, 93, no tiene relación con lo verbal. Le doy vuelta a la fórmula. El 7% es verbal, es lo que del lenguaje verbal, lo que pronuncio, lo hablado. Por otra parte, desde la comunicación o del lenguaje no verbal, tiene un mayor grado de relevancia y el 55% es no verbal. ¿Cómo yo me doy cuenta de esto? Yo me doy cuenta de lo siguiente. Cuando yo veo una presentación de negocio de la tasa 3000 y la persona que presenta está más preocupado o más preocupada de decir el discurso que se memorizó, de expresarlo de buena manera. De hecho, ahora en Cercotec y en otros medios, prefieren más un pitch de alguien que no se lo sabe de memoria, pero que alguien que muestre una actitud de confianza o que muestre cierto grado de... ahí estoy compartiendo la respuesta, que muestre cierto grado de confianza o ciertos recursos verbales más que lo que dice. ¿Por qué? Porque hay elementos de actitud, de presentación, de comunicación no verbal y cómo lo dice. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? ¿Qué es lo importante de esto? Y vuelvo a resaltar, la relevancia del qué lo digo pasa a segundo plano cuando yo domino muy bien cómo lo digo. ¿Vale? Vuelvo a repetir. Recuerden, la genialidad es igual a la repetición. Los elementos de qué digo pasan a segundo plano cuando le doy relevancia y fuerza a cómo lo digo.
El qué digo pasa a segundo plano cuando le doy relevancia al cómo lo digo. El cómo lo digo es totalmente importante, la relevancia es alta, alta, muy alta. A 100.000 metros del planeta. Hay gente, aquí la Cata nos dice algo, hay gente que ni sabe de lo que habla, pero lo dice con tanta confianza y seguridad que uno termina dudando, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Sí es verdad? Mira, por ejemplo, fue con la clase pasada, yo estoy más que seguro, siempre digo el ejemplo del tema del cerebro y de la interpretación de las realidades, ¿se acuerdan de la clase anterior? Para el que no la ha visto, revísela. Y se acuerda de que hicimos lo siguiente, les expliqué que el cielo no era azul, y que creemos que es azul, y se lo digo con una manera, pero si el cielo no es azul, si es verdad, no es azul. Hemos vivido engañados, engañadas. ¿Qué es diferente? Las lenguas del oro, gracias por la historia, la lengua del oro, lo mismo, exactamente. Tú lo dices tan convencido, con cierto grado, y mira, a ver, le invito a que interprete de buena manera mi lenguaje verbal en este caso. El lenguaje verbal en este caso. Miren, fíjense en mi cuerpo, voy a decir dos mensajes exactamente iguales, El cielo, bueno, decir, el cielo, fíjense, me lo voy a dejar acá. El cielo, para que ustedes sepan, estudiantes, el cielo no es azul, no es azul. Lo siento, no es azul. Una forma de decirlo. Y otra forma que yo le diga, estudiantes, vean mis manitos, el cielo no es azul, no es azul. Lo siento, de verdad lo siento, pero no es azul. ¿Hay que mentir con confianza? No, la idea no es manipular. Y aquí, de hecho, la Jo agrega un punto que yo siempre lo digo al final de la clase, que vamos a seguir la otra, porque hay un punto sumamente relevante que hay juicios de valor al respecto. Una cosa, José, es gestionar la comunicación y otro elemento es manipular. Y tiene que ver con el querer y el sentir. Ojo con esto, y aquí siempre se da la misma polémica, no, es que el hombre aquí, que la mujer allá, y empieza el debate del chat al respecto. Pero ojo, más que mentir o no mentir, o más que manipular o no manipular, es ser consciente. Yo te invito un paso más atrás, ser consciente de lo que tú estás diciendo. ¿Ya? La intencionalidad, buena o mala, que tú le estás dando al tema, es otra perspectiva. Si tú usas los recursos no verbales para hacer un mensaje potente, en la cual tú buscas mentir, ya es una decisión personal, porque el juicio personal al respecto es tuyo. Pero el recurso es el recurso. ¿Vale? Es como una herramienta. Es como, no sé, un serrucho. El serrucho tú lo puedes hacer para cortar madera, o lo podrías utilizar para martillar, o lo puedes, no sé, cortar un dedo. Sigue siendo serrucho. La culpa no es del serrucho, el serrucho es una herramienta. Estoy divagando en el ejemplo, pero a eso voy. ¿O me equivoqué? ¿Me equivoqué entre el José y la Jo? ¿O es idea mía? Creo que sí. Es que a veces pierdo porque me escriben tanto. ¿Quién lo escribió? Hay que mentir. José, sí, José. Me equivoqué, Jo, lo siento, el Jo. La Jo, perdón. Sorry, la Jo. José, va para ti el mensaje. Josefa no iba para ti. En este caso, la Josefa pregunta, ¿la forma en cómo lo dices es importante para la percepción de la otra persona que recibe el mensaje? Sí, Josefa. Sí, Jo. Es sumamente importante. Y ya lo hemos visto, los elementos de la percepción. Recuerde que las habilidades se observan. Por eso, recuerdo, tiene que aprenderse todo lo que hemos visto de habilidades sociales, porque ahí te lo puede ver. Pero tienes toda la razón. La percepción de cómo vemos, y como nuestro cerebrito, clase que ya vimos, interpreta una realidad y lo acepta como tal, si usted ve, por eso mi primera clase es como, no sé si ha escuchado alguna vez el ejemplo un poco burdo y hasta violento, no quiero caer en eso, pero como el primera imagen importa, o no hay una segunda oportunidad para dar una primera buena impresión, no sé si lo ha escuchado, que en cierto sentido puede servir, en otros aspectos no, pero en una presentación de negocio o un impacto sí genera un grado de importancia importante, es relevante al respecto. ¿Por qué? Porque genera ese elemento. Entonces, en este caso, ¿cómo yo digo las cosas es tan importante porque influye en la percepción de la persona? Sí. Si además eso, que es el cómo, yo tengo un buen qué, que es el sustento, es decir, no es forma y fondo solamente, sino que la forma es relevante, pero si yo domino mejor el fondo,
su perspectiva comunicacional, su mensaje es totalmente robusto y fácil de contener. Porque el cómo lo puede dar una primera buena impresión, pero en algún punto, si usted no domina el área, tarde o temprano, o lo van a pillar, o va a caer. Pero si usted tiene un buen cómo, y además tiene un buen qué, esos dos sustentos son muy, muy importantes. Creo que había una pregunta. Amaranta, ¿tenías una pregunta? Sí, profe, sabe que a mí me quedó claro lo que era lo verbal y no verbal, pero el paraverbal, ¿cuál vendría siendo? Ahora vamos por allá. Te agradezco el que pase. ¿Ah? Ahí está. Aquí está como 10. Aquí estaba habilitándome al profe para que el profe siga. Excelente. Te agradezco la pregunta, Amaranta. Es una excelente pregunta. ¿Por qué? Porque después yo agrego los elementos paraverbales. Tiene una lógica, y tiene una lógica no desde la perspectiva taxonómica desde el lenguaje. Tiene una lógica desde la práctica. Recuerde que tiene la lógica de esa perspectiva, de una lógica práctica. Miren, y la lógica es muy sencilla. Nico, dale. Es el paraverbal, ¿cierto? Sí, la paralingüística o paraverbal nos referimos a lo mismo. Sígame el siguiente ejemplo. Si yo ya me aprendí de memoria la presentación de administración y me di cuenta y el profe me dijo, oye, la importancia que yo me vea, que se me vean las manitos, ya tengo que enfocar bien la cámara, distancia, iluminación, perfecto, me veo bien, no se ve muy oscuro, prendo la luz de la casa, yo lo que hago en clase, abro toda la cortina, mañana, prendo la luz, perfecto, estoy bien iluminado. Perfecto, estoy aquí. Ya, muy claro. Excelente. Me sé mi presentación de administración de memoria. Ya lo tengo claro los puntos. A mí me toca hablar de recursos humanos, sobre la estructura de la empresa, la departamentalización, y vamos a ver marketing, recursos humanos, finanzas y tal cosa, algo así veía la profe, que a mí me hizo igual la clase de la profe Lisset. Y me va a tocar a mí hablar de recursos humanos. Perfecto. Y yo tengo que explicar los recursos humanos, en qué consiste, cómo funciona y cuál es la importancia en la organización. Perfecto, me lo sé. Segundo paso que yo debería preocuparme es utilizar los elementos no verbales, o más bien kinestésicos dentro de lo no verbal. Mi rostro, cómo voy a estar comunicando, mis bracitos y mis manitos. Entonces yo me preocupo, buenos días compañeros y compañeras, profesora, el día de hoy voy a presentar sobre los temas de recursos humanos. Y parto con una pregunta, porque quiero dejar un gancho. ¿Sabían cuál es ustedes el departamento más importante dentro de una organización? ¿Serán los recursos humanos? ¿Serán marketing? ¿Las finanzas? ¿Hay alguno más relevante que otro? Y parto mi presentación. Y si se dan cuenta, miren, mis manos hicieron, ¿habrá uno más relevante que otro? Voy a hablar de tal tema. Y esto es importante. Entonces se dan cuenta que yo estoy utilizando ciertos recursos. Soy consciente de mi comunicación no verbal. Ya soy, paso número 2 listo, paso al 3, y es la paralingüística. Y aquí hay distintas características que complementan el lenguaje. Y aquí yo lo trato de ser bien humorístico, pero hay distintas cosas que yo diga, hola, estoy feliz. Aquí diga, hola, estoy feliz. Y ahí hago un cambio de dos elementos, que están el volumen y el ritmo. De aquí tenemos distintas características, que es el volumen, el ritmo, el tono de voz, las repeticiones, los enlaces, los sonidos y los silencios. ¿Vale? Y por otra parte, tenemos los distintos elementos paraverbales, que está la entonación, de cómo yo voy haciendo esta entonación o el tono vinculado, una relación a la otra, el recurso de las pausas para comunicar y el énfasis. El énfasis. Si usted se ha identificado todos estos elementos que ven acá, ¿cuál es el que más utiliza el profe? Yo. Hay dos que le saco el jugo así como si fuera casi que mantra. ¿El tono de voz? Perfecto, gracias Amaranta, juego mucho con eso. La entonación, muy bien, gracias Madeleine. ¿Y cuál más? Las repeticiones, sí, yo uso mucho la repetición como un recurso, el ritmo, exacto. De hecho, de todos los que usted menciona, yo trato de utilizar la mayoría, pero el que yo le saco así como el jugo, así como el jugo, y ahí vea mi comunicación no verbal, le saco el jugo, expresión de jugo, ¿cuál es esta? Esto es como que si estuviera apretando una fruta. Comunicación, soy consciente de eso, entonces, yo lo que digo, oye, hay que sacarle el jugo, y pongo cara de que casi que estoy masticando limón, y aprieto una fruta, entonces usted, totalmente energético, entiende, hay que aprovechar al máximo este momento. Ese es el mensaje en su cabeza. Yo estoy diciendo sacar el jugo. Se da cuenta que aquí nuevamente, mensaje a mi receptor, un mensaje totalmente coloquial, con un concepto que a la chilena la entendemos, y además uso una comunicación no verbal, que es el jugo. Aprieto muy fuerte aquí, y más encima subo volumen,
subo volumen y juego con el ritmo. Totalmente energético. Hago el gesto técnico de aquí a sacar el jugo, como si usted sabe que sacar el jugo es el gesto como de apretar un limón, mensaje que no digo, y nunca hablo de un limón, pero usted lo entiende como tal, y se llega mejor el mensaje. Todo esto le hacemos un énfasis al tema, utilizando todos estos elementos. ¿Se da cuenta que es 100% práctico? 100% práctico, 100% práctico. Le acabo de explicar cómo utilicé la comunicación verbal, lo no verbal y lo paralingüístico, utilizando todos estos recursos. Nuevamente, la palabra va a ser sacar el jugo. Estudiantes, ustedes tienen que sacarle el jugo a esta asignatura. Y lo podría decir así, totalmente plano y aburrido. Sacar el jugo a la asignatura. Y ya creo que con lo que le dije, alguien ya bostezó a la primera. ¿Vale? Si yo utilizo todos los recursos, yo uso, o más bien, miren, los dos mensajes desde dos perspectivas, sin utilizar todos estos elementos de la comunicación, más bien de la oratoria, y digo, ustedes tienen que aprovechar la asignatura porque va a ser muy beneficioso para cada uno de ustedes. Sin ningún recurso. Si yo lo utilizo todo lo que sé, y si yo le digo, usted toma este mensaje, que el mensaje es uno, aprovechar la asignatura, y lo digo, ustedes pueden aprovechar al máximo o sacarle al jugo a la asignatura, porque es muy beneficioso, porque va, sí, mira, de hecho, mejor aún, sacarle el jugo a la asignatura para que sean bacanes, el mensaje es el mismo, el mismo, solamente que he utilizado recursos diferentes. Utilicé la palabra bacán, sacar el jugo, que usted me entiende, hago gesto de énfasis, aprieto un limón, aquí enojo mi cara, ¿cachai? Como si estuviera apretando un limón, le hago énfasis, subo el volumen de mi voz, además pongo una entonación mucho más fuerte y agrego ritmo. Y es exactamente el mismo mensaje. ¿Cuál genera mayor impacto? La segunda, obviamente, pero aquí la respuesta es la respuesta del ingeniero comercial. ¿Eh? ¿Cuál es la respuesta del ingeniero comercial? Que usted tiene que aprender así como el día 1, todo el mundo se lo enseña. ¿Cuál es la respuesta del ingeniero comercial? Todo relativo. Todo relativo. Ah, no, pero eso es más físico. La Carla lo dijo muy bien, depende. ¿Depende de qué? Depende de qué, que mi mensaje sea más efectivo en un estilo o en otro estilo. ¿De qué depende? Según cómo lo mire, todo depende. Una canción de... Mira, me fui a otra, nada que ver. ¿Depende de qué? Depende del receptor. Bien, Leo, del receptor. Y ahí, boom. Encesta y tiene los 3 puntos. Muy bien. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es la variable que hay de por medio. El receptor. El receptor, Josefa. El receptor. Porque si yo estoy en un espacio académico, obviamente, muy formal, donde están los 5 decanos de la universidad, y yo estoy hablando de estos elementos, yo obviamente le voy a decir la importancia de este espacio, es que cada uno de nosotros podamos reflexionar sobre la relevancia de estos aspectos de la comunicación y de la oratoria, para poder entregar de mejor manera un mensaje. Te das cuenta, un mensaje para decano. Pero si yo estoy pensando en estudiante que se me está quedando pseudo dormido y que necesita enganchar esta idea y más encima no está haciendo los ejercicios como yo, o no está anotando todo, sino que está haciendo 3 cosas más, y que está pensando en la prueba de álgebra y que no entendió esto y que tiene que estar la mente aquí y que tiene hambre y que tiene que dormir y que tiene tuto y que está súper buena la serie y que más encima no le han respondido al Instagram de tal cosa o escribió un WhatsApp y le dejaron el visto, totalmente, entonces yo tengo que atraparlo en la clase, como sea. Entonces, ¿qué me preocupo? Del receptor, utilizo códigos correctos, hago énfasis en los elementos kinestésicos, la comunicación no verbal y aplico volumen, ritmo y entonación. Para yo sacarle el máximo del jugo a la asignatura. ¿Qué dice la? ¿Por qué hay atrapada? Ah, Miguel, soy así, sí soy. ¿Se entiende? ¿Se entiende la lógica, cierto? Entonces, ¿cuál es la situación y lo más difícil de esto? De todo esto. Que como estamos hiper mega conectados, y yo, es que hasta a mí me pasa, si yo estaba en clase, y estaba en reuniones de Zoom, formales, tomando decisiones de look, así, pesadas, y abro el Facebook, y me río de un meme, y me río, pero estoy en calladito nomás, y simulo la risa, sí. Pero estamos tan hiperconectados que tu receptor, tu emisor, tiene que estar muy atento a todas las variables, porque puede pasar, puede pasar.
De hecho, me pasó con un estudiante el semestre anterior, este mismo curso, el año anterior, que justo se le prende el micro y estaba jugando Candy Crush. Y lo caché, pero justo jugando Candy Crush. Justo. Pues justo sale el tono de, y lo va a decir, lo identifique. Entonces, estamos hiper mega conectados. Tenemos totalmente un mundo alterado que nos manda información, que nos engaña, que nos dicen esto, que pasa aquí, que va, más encima hay una situación sanitaria, y hay otras variables personales, más hay una situación familia, en casa, entorno, estudios, sueño, tuto, hambre, todo, y yo tengo que luchar con todo eso. Y la relevancia de eso son estos elementos paraverbales. Por eso los estudiantes dicen, ay, a mi profe me gusta su clase y lo paso bien y me mantiene atento y no me quedo dormido. ¿Por qué? Porque hay que utilizar estos recursos. Entonces, ¿cuál es la invitación? Usted use estos recursos. Es que, profe, me da un poquito de vergüencita. Bueno, trabaje conmigo, yo le enseño. Profe, yo no sé hacer lo que usted hace, pero es que se ve fácil, pero es práctica, es ejercicio, es enseñanza, es transmitir al otro, explíquele todos estos elementos, enséñele algo a alguien. Recuerde, la mejor forma de aprender, o de todos los pasos, del paso número 6, ¿cuál era? ¿Cuál era el paso 6 de aprender una evaluación? Aprender una habilidad, mientras yo doy mi último sorbo de té. Enseñar a otros. Enseñar a otros, Leo. Excelente. Entonces, con estos elementos son importantes. Enseñar a otros. Muy bien, Carla. Entonces, vuelvo rápidamente en los elementos paralingüísticos para destacar. Aquí cada uno busca su estilo, y aquí un consejo. Más que simular ser alguien, porque a mí igual me pasó, yo como que replicaba el método de otra persona y me di cuenta que en algún momento se veía hasta medio maqueteado y como que no era yo. ¿Cachai? Entonces, en ese sentido, ¿qué le recomiendo hacer? Utilice los recursos que a ti te hacen más sentido, esencia, que son coherentes con tu autenticidad. Para mí, en este caso, es el ritmo y es el volumen. ¿Por qué? Porque a mí me pasa mucho, bueno, una, soy bueno para hablar, y dos, se habrán dado cuenta que el profe habla como 1000 palabras y se le va una idea como que, y yo me pierdo, así como que tengo que ir a la idea, volver a la clase, como que son muy dispersos, y lo otro que pienso muchas ideas, muchas cosas. Entonces, a una velocidad tanta que a veces hasta me enredo. Entonces, ¿qué recursos verbales puedo utilizar para no ser tan energético en algunos momentos, para que también se entienda mi idea? Es utilizar el volumen y el ritmo. De así soy consciente, recuerde lo que vimos en clases anteriores, consciente e inconsciente, soy consciente de lo que estoy utilizando dentro de los elementos paraverbales. Otro importante pueden ser las pausas, que igual lo uso harto, que en la cual de repente pasó algo, abro paréntesis, hay un pequeño silencio, una pausa, y explotó la bomba, y usted, ¡pum!, explota. ¿Vale? Es decir, la pausa como elemento de recurso para tomar aire, por ejemplo, y ahí usted puede seguir trabajando. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Que está muy intensa, larga la clase del día de hoy. ¿Bien? ¿Bien? ¿Sí? 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 Porque ya hoy día partimos full clase tirada larga. No sé si damos pequeño break o me voy de lleno hasta la 1 y cortamos a la 1. Quedan 4 minutos para la una. Quedan 4 minutos para la una. Sigo entonces. Bueno, ¿de dónde viene todo esto? ¿De dónde viene todo esto? Y aquí yo le hago una gran pregunta, porque esto yo lo descubrí hace muy poco. Si yo decía, yo me paraba adelante a hablar nomás, y después me di cuenta que hablaba puras tonteras. Y después lo empecé a entender. Pero mire, es decir, antes de hacer clase, obviamente, cuando empecé a hacer clase ya no hablaba tantas cosas, era un poquito más sentado. Pero mire, pregunta, de todos los speakers que usted ha visto, los oradores, presentadores, ¿cuál usted considera que es un speaker así top? Si alguien ha buscado, porque aquí ya hay que meterse a la asignatura, hay que meterse al mundo de los negocios. Yo le invito a que usted entienda toda esta vaina loca, que se vea con los conceptos. ¿Cuáles son los mejores oradores del mundo? ¿Cómo comunica? ¿Cuáles son sus mensajes más potentes? Los grandes presentadores. Arriba de escenario, 1000 personas viendo, 10.000 personas viendo, 30.000 personas viendo, y el tipo las tiene todo el mundo ahí arriba. Eso se hace con práctica. Pregunta para cada uno de ustedes, para los que ya saben o han visto a alguien, un gran orador. ¿Quién ha sido el gran orador de la historia? Es totalmente discutible, obviamente, pero yo voy a usar una referencia. Le invito a que pueda escribir si alguien conoce un gran orador. ¿Qué dijo, profe? No escuché.
Felipe Camiroaga, súper, bien, de hecho comunicaba muy bien. Amaranta, Lo estoy escuché. preguntando, según cada uno de ustedes, cómo era un gran orador, un gran presentador, una gran presentadora, una persona que tú digas, wow, él o ella comunica muy bien, le creo, voto por ella. No, aquí va a salir Obama, perfecto. Emma Watson, de hecho ella es una gran, ahí uso recursos de la actuación, pero es una gran oradora, de hecho su discurso, hay un discurso medioambientalista que ella tiene que, pero muy bueno. Martin Luther King, uno de mis favoritos. De hecho, si alguien a alguien le gusta este tema y quiere aprender así, pero de lleno, más adelante tenemos cinco tipos de discursos, lo vamos a analizar, ¿eh? Pero el de Martin Luther King, de I Have a Dream, es decir, tengo un sueño, es pero maravilloso, totalmente recomendable. Steve Jobs, un estilo totalmente diferente. Gandhi, Kennedy, súper. La estructura de Kennedy es muy interesante, ¿eh? Muy, muy bueno. Capitán América, sí, de hecho a mí me gusta mucho Capitán América, y aparte que Capitán América, el efecto audiovisual, le toman el recurso como que aprovechan como su mensaje inspirador. El tipo es buena persona, así yo solamente con escuchar su discurso digo, él es buena persona. Martin Luther King, Felipe Camiroaga, Gandhi, Steve Jobs, obviamente Steve Jobs, hay una estructura muy buena de presentación de negocios según Steve Jobs que funcionaba muy bien. ¿Hay alguien más que ustedes sumen, que agreguen? Shelby, perfecto, Tomás Shelby. Ya, por ahí tengo varios ejemplos. De hecho, hay distintos discursos son bien relevantes, ¿eh? Los pastores de iglesia, sí, hay algunos que, ahí dependiendo del estilo de cómo comuniquen, pero de los pastores de iglesia hay algunos grandes oradores, grandes comunicadores, y también de los pentecostés en este caso, o más bien de los adventistas de la iglesia norteamericana, también hay grandes. El profe sí, gracias. Y Sócrates, perfecto, Madeleine, iba para allá. Qué bueno, porque iba de a poco yendo a la historia. Te agradezco el puente, no estamos conectados el día de hoy, o sí. Igual como el pase, tenemos otra vía el día de hoy, otro que me habilita la clase. Entonces, ¿por qué tomo de Sócrates? Y es porque los elementos de la oratoria, no solamente estudiantes, vienen desde ahora, no es un tema, bueno, ahora es consciente porque se ha transformado en toda una rama, y hay especialistas, y hay libros de los gestos batuta, la comunicación no verbal, los microgestos y un montón de cosas, pero esto viene de esta época, Demóstenes. ¿Quién es este gallo? Felipe. Era un griego. Y Demóstenes tenía, y de hecho, por favor, no me crea a mí, búsquelo, googleelo, ahora el toque, revíselo. Demóstenes. ¿Y quién es Demóstenes? Era un griego que es denominado como uno de los primeros grandes oradores. Y él tenía todo un método de trabajo, cuento corto, el Demóstenes, el amigo Demóstenes, aquí el compa, no, era un gran filósofo dedicado a varios aspectos más, pero él se dedicó en la antigua Grecia, viaje conmigo, le invito a que cierre los ojos, viaje conmigo a la antigua Grecia. Si alguien quería compartir una idea, no tenía Zoom, no tenía una revista, no había un paper, no subía a sus redes sociales, sino que lo que hacía, iba a la plaza, por eso la plaza tenía tanta relevancia en los aspectos históricos, se para arriba de una silla y comentaba sus ideas, y las tenía que proyectar y decir. Y de hecho, muchos filósofos y elementos o grandes personajes de la historia de Grecia y Roma daban énfasis en esos aspectos porque los grandes filósofos, los grandes académicos desde la academia, desde los principios, parten ahí. Y este punto lo que hace es de que Demóstenes iba a escuchar esto y decía, wow. Es decir, no sé si Demóstenes decía, wow, pero decía, impresionante, yo quiero comunicar como ellos. Me gusta mucho. Quiero plantear mis ideas con una fuerza, con una tenacidad, con una claridad pero tan clara que yo diga, wow, quiero estar ahí. Perfecto. Entonces, ¿qué hace Demóstenes? El orador perfecto. Identifica algunos ejercicios y se da cuenta de algunos elementos importantes. Y Demóstenes identifica que todo discurso, toda presentación, sea cual sea, tiene que tener estos 5 elementos. Siempre. Obviamente, tú me dices, Felipe, oye, pero en una reunión de negocio, una reunión de trabajo con mis compañeros, estamos por Discord resolviendo el ejercicio de álgebra, ¿tendrá necesario aplicar estos 5? Probablemente no,
Pero si estamos trabajando en acciones para presentar una idea de negocio, para administración, para algunos elementos, se da cuenta que el profe usa estos 5. Un elemento idealista, que está acá abajo, que lo voy a explicar en la próxima clase en qué consiste. Un elemento pasional, un elemento abundante, un elemento que esté preparado y un elemento que sea rápido. Entendiendo rápido donde no el discurso sea rápido, sino que el mensaje cale de rápida absorción. ¿Qué significa cada uno de ellos? Idealista significa que tiene que tener una visión a futuro. Y esto, por favor, no está en ninguna parte definida. Raya al margen. Anótelo, porque esto sí no está. Estos 5 elementos. Idealista. Primer punto, que sea totalmente idealista. Que yo diga, wow, quiero estar ahí. Que diga, ¡ay, qué bueno lo del profe! Mira qué importante lo que dice. Mira, si lo aprendo, me va a cambiar el mundo. Totalmente un ideal, una cosa totalmente visionaria, que tiene una lógica que tú dices que, wow, quiero ir para allá, tiene toda la razón, oye, este flaco yo le creo, si no, está bien, perfecto, para allá. Me hace reflexionar y dice, mira, qué interesante. Y de allá. Por ejemplo, en los discursos de la Teletón, tienen esa, independiente si están a favor o en contra de la visión que tengan, ¿eh? Pero tienen esa lógica. El discurso político también es muy de prometer, muy idealista, muy hacia el futuro. Entonces, es un elemento importante que tiene que tener un discurso, una estructura discursiva, sea cual sea la que estemos trabajando. Lo segundo que tiene que tener pasional. Entendiendo los elementos pasionales no como este elemento de pasión eufórica, que a veces yo misma también utilizo y es como, ¡oh!, como si fuera a explotar el mundo, sino a elementos emocionales. A eso se refiere Demóstenes. Más bien de que cada uno de ustedes, que el discurso que yo tenga un factor emocional, que yo le agregue el factor emocional, ya sea cualquiera de las emociones, que si quiere, alegría, tristeza, un poco más acongojado, acongojada, donde quiero transmitir pena, quiero, no sé, pienso en un contexto de un funeral o alguna situación compleja. Por otra parte, un tema de alegría, un tema de, no sé, que despectivo. Si te das cuenta que hay un factor emocional que siempre influye y que el resto de mi comunicación se predispone a ese factor emocional. Si yo estoy es como un partido de fútbol. O sea, cuando alguien ha gritado un gol para los futboleros, o punto en voleibol, en rugby, lo que sea, el deporte que les guste, si no les gusta el deporte, cualquier situación, y uno celebre como así, gol, me da penita el gol. Alguien lo ha hecho así, sino que es totalmente, ¿te das cuenta? Alexis en la Copa América, por ejemplo, el gol de Alexis en la Copa América. Ya, ¿cómo gritaste ese gol, Nicolás, que usted, yo sé que es un amante del fútbol, parece? Ese gol fue, fíjate en mira, tono de voz totalmente alto, y dijiste solamente una palabra, gol. Eso es lo que dijiste. Pero fue tono de voz totalmente alto, eufórico, manos arriba, y así, ¡wow! Y casi que te comía ahí el mundo porque fue, y la palabra era gol, ¿y qué querías transmitir? Gol. Te das cuenta que ahí hay un elemento comunicacional donde todo tu corporalidad, lo no verbal, lo paraverbal y lo verbal se conjuga a una emoción concreta. Euforia y alegría por un gol. ¿Te das cuenta? Si lo vamos en otro contexto, si es la pena, también tiene, y como que tu cuerpo se acongoja, hay carita de pena, te entristece, como que te agachas un poquito, o te agachas. Entonces te das cuenta que ahí también cambia una situación. Cuando se gana la alianza, ¡ay, qué ternura! Sí. Te das cuenta, sí, que la misma lógica. Y viste mi gesto, ¿no? Dese cuenta de mi gesto, así como, ¡ay, qué lindo! Sí, cabeza al lado, así, abrazadito, qué tierno, me acuerdo cuando era pequeño y estaba en la alianza. ¿Te das cuenta? Entonces va cambiando. Vuelvo. Idealista, pasional, tercer elemento, abundante. Y un discurso abundante es que tiene que tener sustento. Este es el qué. ¿Qué tiene que tener? Que significa que tenga sustento, que tiene un qué, que tiene un trasfondo técnico, que no son palabras al vacío. Son palabras concretas, hay algo de fondo, hay un mensaje claro. Y aquí toma relevancia el mensaje cuando hablamos de un elemento abundante. A eso nos hacemos referencia. Que tiene que estar preparado, obvio. Y aquí yo reconozco que he cometido muchos errores profesionales al respecto. Es decir, no, el Felipe es un buen orador, hace buenos talleres, perfecto. Yo voy con la persa a ciertos talleres y me he dado cuenta que como no me he preocupado de dos cosas, de quién es mi público, quién es mi receptor, y cuál es el código de mi receptor, y yo enseño esto y me doy cuenta que cometo el mismo error, no preparo mi discurso, no preparo lo que estoy haciendo y cometo errores y no se entrega el mensaje como yo lo quiero entregar. Entonces ahí te das cuenta que la preparación es la clave, y esto me ha pasado principalmente en live.
en transmisiones en vivo, que es un tema que aprendí a hacer muy poco, y que existe una dinámica y un trabajo, pero te das cuenta que no funciona muy bien si es que no está bien preparado. La estructura de tu discurso funciona. Y aquí hay un elemento sumamente importante, y aquí hago énfasis en las evaluaciones, porque la mayoría de los compañeros y compañeras dicen lo siguiente: oye, ¿sabes que esto no, si es pararse frente a una cámara y hay que hacer el discurso, me lo aprendo, el pitch ya lo escribí, lo revisó el profe, ¿sí? Me dijo que estaba bien, lo paro y lo grabo. Y te das cuenta que al momento de grabar no dijiste como decía, no te gustó el mensaje, no lo dijiste bien, y por lo menos yo he tenido estudiantes grabándose 30 veces. Hay estudiantes que me dicen, profe, no tengo memoria en el celular porque lo grabé tanto, ya no sé cuál es el correcto. Entonces, ¿a qué voy? La preparación, el ensayo, la práctica es importante. Es lo que dice Demóstenes y yo se lo estoy comprobando. Y finalmente, que el mensaje final sea rápido. De todo lo que dije hoy día, lo más importante que usted tiene que quedarse claro es que el cómo, la comunicación verbal es muy importante. Ese es el mensaje de la clase del día de hoy. Hoy día le he hablado de mucho, pero el cómo es muy importante. ¿Vale? Estos son los 5 elementos de qué debería tener presente yo en un tipo de discurso. De hecho, usted puede ver un discurso idealista y ¿qué hacen los grandes oradores, los speakers mundiales, como los ejemplos que pusieron ustedes? Steve Jobs, Gandhi, Kennedy, Obama, Emma Watson, Martin Luther King, identifican uno de estos 5 elementos e intencionan que su discurso vaya a esa línea. Mucho esa línea. Por ejemplo, un discurso de Gandhi es un discurso totalmente abundante, con un sustento. Él era abogado, entonces totalmente claro. El de Martin Luther King, si alguien ubica a Martin Luther King, ¿en qué línea estaría o en qué línea de estos 5 elementos le haría más énfasis? Pasional. Pasional, muy bien, José, y los aspectos idealistas, son esos 2. Un discurso de Teletón, lo mismo. Un discurso rápido, y ahora que estaba hablando Nicolás Albornoz sobre los ejemplos, si usted ubica al profe Bonini, cuando el profe Bonini se dedicaba a hacer arengas, y era un maestro haciendo arengas, y de hecho en el fútbol, en todos los deportes, se hace mucho la arenga como la energía antes de, y eso es un discurso de 10 segundos, de 20 segundos, de 30 segundos, que es un mensaje a la vena, para que el deportista salga a ganar el partido, o la deportista salga a ganar el partido, y es, como lo dijo Bonini, chupete y la tanto, te quiero ver, y ¡pum! Y ese mensaje que no le dijo tienes que ganar, no le dijo la cantidad de goles que tenías que hacer, no le dijo nada, sino que su mensaje era tan claro, abundante, idealista, apasionado, preparado, porque Bonini lo tenía armado, pero el mensaje era rápido, ¡pum! A la vena, que yo diga, ¡wow! Entró hasta la cocina el mensaje, completo. Entonces, además, y para ir cerrando la clase del día de hoy, porque hoy día ha sido muy extensa esta clase, el Demóstenes, en contexto de que él estaba en Atenas, hacía algunos ejercicios prácticos que yo le puedo recomendar, y que yo hago mucho, ¿ah? Y de hecho, si usted ve el ejercicio o más bien el material complementario de Omar Villalobos, véalo por favor, se va a dar cuenta que hablan una importancia del hablar solos o solas, y hablar caminando, y el hablar solos. De hecho, Einstein lo hacía, Dalí lo hacía, y los grandes genios lo hacían. ¿Por qué? Porque el secreto de un genio era la repetición. Entonces, si yo voy hablando solo, hablando conmigo mismo, conmigo misma, trabajo mi autodiálogo, elemento que ya hemos visto, y además practico lo que tengo que decir. Yo lo voy practicando. ¿Y por qué es importante caminar? Y yo no le tomaba relevancia a la caminata, pero es muy importante caminar, porque caminar, ¿qué es lo que hace? Es que tu comunicación no verbal está centrada en caminar. Entonces, tú pierdes la noción de la importancia de tu cuerpo. Porque, ¿qué es lo que pasa comúnmente? O la persona o se preocupa de cómo está moviendo los brazos, ya sé, como muy maqueteados los movimientos, y quedan ciertas esas diferencias, o por otra parte, se preocupa mucho de lo que tiene que decir la memoria, el discurso, y no utiliza el recurso no verbal o de los movimientos kinestésicos. Entonces, caminar hablando te mantiene en este movimiento constante. Un detalle importante que Demóstenes llegó a ser uno de los grandes oradores de la época, y era tartamudo, y de hecho hay un stand-upero venezolano que también hace algún ejercicio muy importante sobre esto, que lo pueden ver. No lo voy a utilizar en esta clase, pero paso al dato. El tema de ensayar, que es práctica, y usted ya sabe, lo hemos visto en los pasos de las habilidades sociales, un discurso siempre tiene que sorprender, y por eso yo uso siempre el recurso de la pregunta de repente, uso un recurso visual. Todavía yo no he metido todas las herramientas digitales porque vamos, como les dije, poco a poco avanzando, algunos elementos visuales, pero uso mucho el recurso de la energía en mi caso,
o el tono de la voz. Eso como elemento que busque sorprender. Preguntas. De hecho, la clase anterior fue de puras preguntas, y si se dio cuenta, eran muchas preguntas, mucha reflexión. El día de hoy tenía otra lógica. Y el factor adrenalina. Y yo le doy una carita feliz y una estrellita. Si yo en un laboratorio, en la comunicación, no siento algo aquí en la guatita, así como que dice, ¡ay, qué miedo tengo que grabar aquí! ¡Ah! Eso tiene que saber gestionarlo y utilizarlo a su favor, porque te permite hacer ciertas acciones y te permite dar este impulso adrenalínico para poder hacer un buen mensaje, ¿vale? Es decir, la adrenalina juega con dos vertientes, o nos ponemos muy nerviosos y me bloqueo, ¿sí? No puedo decir nada, o lo utilizo como recurso para seguir adelante. Con estos puntos ya cerramos estos aspectos. 3 puntos importantes para revisar en manera complementaria. Primero, practique. Practique, profe, ¿qué voy a practicar si no he dicho nada? No importa, practique nomás. Practique. De hecho, hay un ejercicio no evaluado que vamos a hacer la próxima semana, que se los voy a entregar para que ustedes más bien para la clase del viernes a las 12:40, recuerda que cambiamos el horario, que usted pueda ensayar su pitch sin necesidad de ser evaluado. Y todavía no le voy a entregar la estructura del pitch, sino que usted haga la práctica de grabarse y haga el ejercicio y yo le voy a dando algunas recomendaciones. Totalmente libre para el que lo quiera practicar. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer entonces? La próxima clase vamos a trabajar estos elementos, que vamos a hacer ejercicios. Entonces yo le invito a que la próxima clase sí tenga prendida la cámara porque vamos a trabajar algún elemento de la pronunciación, le voy a contar la historia de los gestos batuta, algún elemento del recurso de la entonación y fluidez, cómo responder a ciertas preguntas, ejercicios de movimiento y así sucesivamente. Entonces, todos estos ejercicios, como los ve Demóstenes, y además en la película usted los puede observar porque uno de los 4 elementos son observables. Usted lo puede observar en este show de Felipe Abello y también lo puede ver en esta película porque más aún se enseña a utilizar ese recurso. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pasó por un zapatito roto y en la próxima clase les cuento otro. Y termine tierno el día de hoy.